Sean bien, sean bienvenidos todos a esta noche. Acá en Chaco lloviendo, ahora calmó, así que una clase más. Hoy, perfilación criminal. Vamos a comenzar con la intro. Criminal. La perfilación criminal, también conocida como perfil psicológico o perfil de personalidad, es una técnica utilizada en criminología y psicología forense para analizar y comprender el comportamiento de un delincuente. En términos generales, la perfilación criminal se basa en el análisis detallado de las características, rasgos y patrones de comportamiento asociados con un delito en particular, con el objetivo de identificar las características psicológicas, sociales y emocionales del delincuente. La técnica se aplica a través de la recolección de información sobre el crimen, el análisis de la escena del crimen, las pruebas físicas y cualquier otra información relevante que pueda ayudar a comprender el delito y a identificar al delincuente. Una vez que se recopila esta información, se puede utilizar para elaborar un perfil psicológico del delincuente, que puede incluir detalles como su género, edad, nivel socioeconómico, educación, antecedentes penales, patrones de comportamiento, estilo de vida, rasgos de personalidad y motivaciones para cometer el delito. La aplicación de la perfilación criminal puede ser útil en la investigación de delitos violentos, asesinatos en serie, violaciones, secuestros, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la perfilación no es una técnica infalible y que siempre debe ser considerada junto con otras pruebas y evidencias disponibles en la investigación criminal. Es una herramienta importante en la investigación de crímenes y se utiliza en muchos campos relacionados con la criminología. Recordando que la criminología es el estudio científico del crimen, la delincuencia y el comportamiento delictivo, y se ocupa de una variedad de temas, incluyendo la prevención del delito, la justicia penal, la rehabilitación y la victimología. Es un área específica de la criminología que se centra en el análisis del comportamiento delictivo y la elaboración de perfiles psicológicos. Se basan en la premisa de que los delincuentes tienen patrones de comportamiento que son consistentes con sus personalidades y motivaciones. Utiliza técnicas de análisis de la escena del crimen, entrevistas con testigos y análisis de patrones de comportamiento para elaborar perfiles psicológicos detallados de los delincuentes. Estos perfiles pueden ser utilizados por los investigadores para identificar posibles sospechosos y reducir el campo de búsqueda. También tiene implicaciones en la prevención del delito y en la justicia penal. Los perfiles psicológicos pueden proporcionar información valiosa sobre los factores de riesgo y las motivaciones de los delincuentes, lo que puede ser utilizado para desarrollar estrategias de prevención del delito más efectivas. Además, los perfiles psicológicos también pueden ser utilizados en los juicios penales para establecer la culpabilidad o la inocencia de los acusados. En resumen, la perfilación criminal es una herramienta importante en la criminología que se utiliza para analizar el comportamiento delictivo y elaborar perfiles psicológicos de los delincuentes. Bien, esta fue una introducción, como siempre. Vamos a dar inicio. Hoy no va a estar en la clase de Fuerza Mayor, señor Álvarez. Voy a estar yo únicamente. Bastante larga la clase. Pueden ver todo el... Ay, bien, bien, bien. Vamos a inicio. Perfilación criminal. Que sería uno de los inicios del método del FBI. Perfilación criminal. La perfilación criminal es un proceso de análisis que se utiliza para obtener información acerca del criminal en el ámbito de la psicología legal y la criminología. Existen diferentes métodos para conocer o acercarse a la identidad de un malhechor o delincuente. Uno de ellos es el perfil criminal, un concepto muy importante
en el sector que utiliza para obtener el máximo de información posible acerca del criminal. Método del FBI. Se utiliza principalmente en la investigación de crímenes violentos y asesinatos en series. Se considera una técnica científica y sistémica que utiliza una gran cantidad de información detallada sobre casos criminales para elaborar perfiles criminales. El método del FBI es un método de perfilación criminal de investigación de crímenes violentos y asesinatos en serie, y el método de perfilación criminal científico estadístico. Bueno, método del FBI tenemos y el método científico estadístico. El del FBI utiliza sistemáticamente una gran cantidad de información sobre casos detallada de criminales. Se basa en la idea de que los delincuentes dejan pistas en la escena del crimen que pueden ser utilizadas para crear un perfil del delincuente. Se divide en tres fases: análisis de la escena del crimen, análisis del delincuente y elaboración del perfil. Se utiliza principalmente en la investigación de crímenes violentos y asesinatos en series. Científico estadístico. El otro método se basa en los principios científicos y metodológicos en la elaboración de perfiles criminales. Se considera mucho más importante prestar atención a qué hace el criminal, por ejemplo, la conducta en la escena del crimen, que al por qué, es decir, a las inferencias acerca de las motivaciones de su conducta. Considera que la técnica del perfil criminal puede utilizarse en la investigación de todo tipo de crímenes, sin que sea necesario que el crimen sea normal ni tenga una complejidad especial. Evolución histórica. Ahí tenemos diferentes tipos de crímenes y diferentes métodos a nivel histórico. Casos reales donde se utilizó el método del FBI. Este es el caso Ted Bundy, asesino serial. Bueno, Teodoro Robert Bundy, nacido en Cowell, Burlington, el 24 de noviembre de 1946. El 24 de enero de 1989 fue catalogado como un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes, en su mayoría universitarias, y también varias niñas durante la década de los 70 y posiblemente antes. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados. En 1974 y 1978 se conoce el número de víctimas. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Fue un estadounidense aplicado y con buenas notas en la universidad, donde se graduó en psicología. Los agentes del FBI utilizaron el método para elaborar un perfil del delincuente que incluía información sobre sus características personales, demográficas y su comportamiento y motivaciones. El perfil del delincuente elaborado por el FBI ayudó a los investigadores a reducir la lista de sospechosos y enfocar la investigación en una dirección específica. Además, el perfil del delincuente fue utilizado para identificar a Ted Bundy como el principal sospechoso del caso. A continuación se describe cómo aplicó el FBI el método del FBI en este caso. Punto 1. Análisis de la escena del crimen. Los agentes del FBI analizaron la escena del crimen para recopilar información sobre el delito y el delincuente. Se examinó la forma en que se cometió el delito, armas utilizadas, la posición de las víctimas, etc. Los agentes analizaron la información recopilada en la primera fase para identificar las características del delincuente.
Se buscó información sobre edad, género, la raza, la educación, la ocupación, el estado civil, la personalidad, el comportamiento, las motivaciones, etc. La elaboración del perfil. Los agentes elaboraron un perfil del delincuente que incluía información sobre sus características personales, demográficas, su comportamiento y motivaciones. El perfil se utilizó para reducir la lista de sospechosos y enfocar dicha investigación en una dirección específica. Datos relevantes: Ted Bundy era un hombre blanco, educado, atractivo y carismático, inteligente, tenía problemas emocionales, sexuales y sufría de trastornos de personalidad. Podría haber trabajado en una profesión que permitía viajar y tener acceso a sus víctimas. Seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente, eligiendo a mujeres jóvenes y atractivas con cabello largo y oscuro. Utilizaba técnicas de engaño y manipulación para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Cometía sus crímenes de manera cuidadosa, planificada y a menudo se deshacía de los cuerpos de sus víctimas de manera meticulosa. Era maníaco depresivo, fascista y fetichista. Conclusión: bien. Acá tenemos otro asesino, Garavito la Bestia, asesino serial. El monstruo de Genova. Luis Alberto Garavito Cubillos nació en Genova, Quindío, Colombia. Fue un pedrada asesino que aterrorizó a todo un país durante la década de los 90. Asesino en serie de niño conocido como la Bestia, el monstruo de Genova, entre otros apodos. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad entre 1992 y 1997. En el mes de agosto del 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, entre 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más entre niños y adultos. Vemos el perfil criminal. Luis Alberto Garavito Cubillo nació en Colombia, apodo la Bestia, el monstruo de Genova, el loco, el monje, el cura, conflicto, Tribilín, Bonifacio, Alfredo Salazar, entre otros. Ocupación: vendedor ambulante, víctimas 200 niños. Modo de operación: modus operandi: ingería media botella de brandy. Seleccionaba minuciosamente a sus víctimas, niños solitarios, los secuestraba, los ataba de manos y pies, los violaba para luego asesinarlos. Cargos criminales: secuestro, violación, tortura y homicidio, robo de identidad. Condena: 1.853 años y 9 días, conmutados a 40 años debido a las leyes constitucionales de Colombia, beneficiado por la colaboración. Perfil de la víctima. Bien, Ronald Delgado Quintero, Luis Alberto, Juan, Pablo, etc. Edad entre 8 a 12 años, país Colombia, en 13 departamentos, sexo hombre, profesión oficio estudiante, trabajadores de campo, etc. Nivel socioeconómico pobre, que vivía en zonas rurales, discapacidad física o intelectual ninguna, causa de muerte: torturaba, violación, apuñalaba y finalmente le hacía cortada profunda en el vientre o pecho que se desangraban, incluso los degollaba. Víctima secundaria: familia de cada uno de los 200 niños. Víctima tercera: Luis Garavito, su familia y la sociedad. Bien. Vamos a otra plantilla. Espérame un momento.
Ahí les comparto. Ahí, continuamos. Voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver. Perfil criminal modelo del FBI nuevamente, perfil versus el perfil psicogeográfico de Liverpool. El perfil criminal es una hipótesis sobre la personalidad, característica demográfica, edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etc. y estilo de vida posible de autor de un crimen. Por sí solo el perfil no es capaz de señalar al delincuente, pero sí que contribuye a estrechar el hábito de la investigación, ofreciendo a nuevas orientaciones y alternativas. Los perfiles se basan en el principio de la transparencia postulado por Lockhart en 1920, que reza que todo contacto deja un rastro, de manera de que ellos hacen es tomar como objeto de estudio las huellas y rastro comportamiento que el autor deja en la escena del crimen. Actualmente existen tres tipos de perfiles. Número uno, el primero de ellos es el perfil de agresor conocido o método inductivo, en el que se traza el perfil del delincuente de conocido a partir de características conductuales y demográfica compartida entre otros crímenes estudiados en el pasado y encajan con el mismo patrón de conducta del sujeto que está persiguiendo. Número 2. El segundo es el perfil de agresores conocidos o método deductivo. En este caso, no se toman como referencia datos estadísticos basados en casos similares anteriores. Se toma como referencia, sino que se realiza un análisis exhaustivo de la escena del crimen. De la victimología y de los datos proporcionados por la policía científica para deducir las características psicológicas y conductuales del crimen. Número 3, el perfil del... El tercer tipo de perfil es el geográfico, que trata de relacionar la ubicación de la escena del crimen en lugar de residencia del autor, basándose en una idea de que los agresores actúan en un lugar y momento que tienen para ellos, un significado personal. La teoría de la perfilación del FBI a finales de los 70, los agentes del FBI, Robert Kessler y John Douglas y Roy Acerwood, empiezan a analizar el comportamiento de los asesinos y violadores seriales, llevando a cabo un estudio con entrevista a más de 36 asesinos sexuales, 25 de los cuales eran seriales, tratando de averiguar las claves de sus modus operandi, sus motivaciones y las circunstancias de su vida que podrían haber facilitado sus violentas carreras criminales. En 1985, Robert Gessler inicia un estudio en profundidad en el seno del programa BICAP, programa de detección del crimen violento, en el que se trata de coordinar toda información recogida por todos los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, analizando el perfil psicológico de los criminales, elementos comunes presentes en los delitos y en los criminales, para así poder obtener datos que permitan la resolución de casos análogos. Así, la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, creada para enseñar a los agentes a negociar en casos de secuestros con rehenes, evolucionó y pasó
a encargue de elaborar perfiles de asesinos en serie, violadores, reincidentes, secuestradores de niños y otros delincuentes sistemáticos, violentos y muy peligrosos. Los agentes del FBI siguen pauta de conducta criminal en casos anteriores para evaluar perfiles según su método inductivo, pero también hacen uso de la metodología deductiva al considerar que la personalidad del criminal se refleja en la escena del crimen. El autor deja marcas sobre qué tipo de persona es en la escena del crimen, al tiempo que se lleva en su psicología los efectos de lo que allí ha hecho. Una de las teorías de la perfilación más conocida del FBI es la distinción entre asesinos organizados. Aproximadamente un 75% de los asesinos seriales pertenecen a este grupo, en lo que engloban a aquellos sujetos inteligentes que planean sus agresiones y tienen mucho cuidado de no dejar ningún rastro en la escena del crimen para no ser hallados. Desorganizado, entre lo que se encuentran los agresores que no planean sus ataques, sino que actúan de manera impulsiva, eligiendo su víctima al azar y descuidando las pistas que dejan en la escena del crimen. Generalmente, la distinción entre asesino organizado y desorganizado correlaciona con la diferencia entre sujeto psicopático y psicótico. De todas maneras, esta teoría ha sido muy criticada, por lo que tras el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el FBI incluye una nueva categoría, la del asesino mixto, aunque seguirá hablando de sujetos predominantemente organizados o desorganizados. Para realizar un perfil psicológico del criminal, es esencial poder comprender e interpretar el modus operandi, aquellos actos que son necesarios para llevar a cabo el crimen y salir lo mejor parado de la situación, y la firma, algo que resulta innecesario para cometer el delito, pero que responde a la expresión de la fantasía del asesino. Perfil geográfico de David Canter. Aquí tenemos otro perfil. Desde la Universidad de Liverpool, el psicólogo David Canter ha supuesto una alternativa metodológica a la técnica de elaboración de perfiles criminales empleada por el FBI. En un primer método, Canter sigue con la idea del FBI de que la personalidad del delincuente queda marcada en la escena del crimen y postula su principio de consistencia, según el cual no diverge significativamente el modo como el delincuente interactúa con la víctima a la manera como comporta en el resto de las facetas de su vida. Así, el psicólogo inglés, después de analizar cientos de casos de delincuentes violentos, establece que es probable que una persona que manifiesta de sus crímenes un claro deseo de controlar y poseer sexualmente a la víctima, siendo capaz de acercarse a mujeres extrañas empleando un subterfugio, sería un indicativo de que se trata muy probablemente, ¿me guarda un instante, por favor? De un individuo casado, con una esposa sobre la que ejerce su control diariamente. Por lo contrario, un hombre adulto que asalte sexualmente pero no cometa otros delitos, que viole a la víctima e incluso llegue a matar, será generalmente soltero. Pero las investigaciones de Canter pronto empiezan a distanciarse de la metodología del FBI
y desarrolla su técnica del perfil geográfico, basándose en la idea de que el lugar de la actuación del crimen tiene para este un significado personal. De hecho, el psicólogo ha desarrollado el programa informático Dragnet, que tiene el objetivo de ayudar a establecer el lugar de reincidencia del delincuente a partir de distintas localizaciones de sus ataques. Este programa informático se basa en dos métodos, en dos modelos teórico de David Canter, la teoría del círculo y la distinción entre asesino merodeador y viajero. La teoría del círculo plantea que si trazamos una línea recta que une las dos ubicaciones más alejadas correspondiente a una serie de delitos supuestamente obra del mismo autor, y la continuación dibujamos una circunferencia tomando la recta como diámetro, la vivienda del culpable se hallará dentro del círculo. La diferencia entre ambos es que el primero se desplaza de forma central a la que regresa después de cometer su crimen, mientras que el segundo es un área para delinquir y después regresa a su casa. Para Canter no solo tendrá relevancia el lugar de residencia del criminal, sino que también se tendrá que tener en cuenta la localización del trabajo de este, que podrá influir en los lugares elegidos para atacar, así como el tipo de víctima agredida. Finalmente, este psicólogo identifica características predecibles del autor en relación con su conducta. La localización de la residencia, como hemos visto, a partir del perfil geográfico. Ahí tenemos la bibliografía, tres características, bibliografía criminal. Tres características sociales, ambas en base a modo de comisión del crimen o modus operandi. Cuatro características de personalidad, lo que Canter denomina consistencias. 5. La historia educativa y o profesional del criminal a partir del análisis de su conducta durante la agresión. Ahora vamos a ver un video. Persona que ha cometido un crimen determinado. Con base, refiere, es un intento de, en esta ocasión, platicaremos acerca de la Sí, ya pongo. Me aguardo un instante. perfilación criminal. Bueno, de la perfilación psicológica del individuo. Al respecto, Geber refiere, es un intento de proporcionar información acerca de la persona que ha cometido un crimen determinado, con base en información encontrada en la escena del crimen y también referente a la información de la tipología de víctima. Es importante esclarecer que no se refiere a un perfil criminal como tal, sino a un perfil de personalidad en el que se delimiten o describan las características y particularidades de un individuo. Es por ello que el perfilador requiere tener conocimientos en psicología, criminología y criminalística. Referente a la psicología, Galimberti refiere lo siguiente. Desde el punto de vista de la psicología científica, el concepto de psique en los seres humanos se refiere a los procesos psicológicos conscientes e inconscientes, a través de los cuales un sujeto construye sus respuestas de comportamiento. De forma, la psicología se encarga del estudio de la conducta humana y de los procesos mentales. Estas funciones psíquicas corresponden a la percepción, la memoria, la inteligencia, a aquellas experiencias interiores, sentimientos, a las expectativas y a su vez a estos mecanismos inconscientes. Referente a la criminología
la entenderemos como una ciencia causal explicativa. Se encarga del estudio de las conductas antisociales y de los sujetos que las cometen. Respecto a la criminalística, Torres y Silva refieren: el conocimiento potencial del delincuente depende esencialmente de la necesidad de visitar el escenario del delito, asistir a una autopsia y entrevistar a sobrevivientes o familiares de la víctima o las víctimas. Este es especialmente el caso en que las valoraciones de un experto en perfiles no incluyen únicamente un análisis superficial del comportamiento del delito, sino que también se basa en la representación del delincuente. Vicente Garrido, quizá el más connotado perfilador latino, refiere: el perfil criminal es la disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen, con objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un delincuente desconocido. Las fuentes de los perfiles son métodos usados en la perfilación criminal. Existen dos métodos: el perfil criminal inductivo y el deductivo. El primero parte de conocimientos individuales para llegar a un conocimiento general, mientras que el segundo parte de conocimientos generales para llegar a un conocimiento individual. El presente tuvo la intención de ser un video introductorio hacia la materia, motivo por el cual los contenidos expresados en el presente se ampliarán en algunos otros videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo, sigue. Bien, continuamos con la última plantilla. El análisis de la mente de un criminal. La mente de un criminal es un mundo lleno de muchas ideas y pensamientos que la gente sin problema neurológico o psicológico no tiene, puesto que no llegan a cometer este tipo de delitos. Se dice que la mente de un criminal es muy compleja, pues en aquellos individuos que cometen delitos de índole criminal no existe piedad ni culpa por la víctima, ya que ellos es más importante, ya que para ellos es más importante un interés superior a su propia decisión. ¿Qué es un asesino? Se aplica a la persona que causa la muerte de alguien con premeditación y otras agravantes, o que es capaz de producir la muerte o un daño físico o moral. Características para un comportamiento violento: enojo fácil ante cualquier situación, resistencia al dolor, uso o utilización de estupefacientes, fármacos, trastorno de personalidad, carácter de empatía, distorsión de emociones y sentimientos. Perfil del asesino. Según Dressler, en 2011, dice que un perfil criminal, sin un perfil criminal, los investigadores no tienen idea del tipo de persona que buscan. No conocen la edad, no conocen el sexo, no conocen la raza, no tienen ninguna noción sobre la personalidad del individuo. Rosler fue el creador del perfil de un asesino, en el que si entras en la mente de un asesino puedes evitar y por consiguiente predecir su siguiente crimen. Un perfil es un retrato psicológico del asesino, una especie de mapa de la mente del homicida. La clave para atrapar a un asesino en serie es situarse en los patrones del pensamiento del individuo. Un criminal no es necesariamente una persona que lo aparenta, muchas veces es el individuo que menos pensamos, que es tan común y corriente como cualquiera. Tipo de criminales. La mente de cada criminal es muy diferente, y para lograr adentrarse en ella, o para atrapar a un criminal, debemos observar los rastros y así formar un perfil.
Así, de esta forma, realizar suposiciones sobre lo llevó a cometer los delitos. Tenemos los organizados y los desorganizados. Punto de vista neurológico. La mente de cada criminal es muy diferente y para lograr adentrarse en ella o para atrapar a un criminal, debemos observar los rastros y así formar un perfil. Así de esta manera realizar suposiciones sobre lo que lo llevó a cometer tales delitos. También existen psicópatas que pueden ser rescatados de un ambiente dañino, así como otros que llegan a mostrar una tendencia innata hacia la violencia. Dos zonas singularmente apagadas: la corteza cerebral encima de los ojos, que se encarga de la ética, la nobleza, que procesa las emociones de la agresión y la violencia. Frente a situaciones de miedo y horror, lóbulo prefrontal del psicópata toma la decisión de mayor beneficio para el sujeto, aun cuando esas decisiones hayan sido castigadas con anterioridad. ¿Qué significa esto? Que vuelve a cometer el mismo delito. Factores sociales. La mente de un criminal es una manifestación clínica de un trastorno en la adopción y adaptación de un individuo a las normas y o reglas sociales. La mente de un asesino no se desarrolla de golpe, sino que es el producto de un proceso que invariablemente comienza en la niñez. La sociedad impone sus normas y éticas no son equilibradas, ya que margina a algunas personas que por esto empiezan a tener apatía y venganza contra quienes lo marginan. Muchas veces tenemos una idea equivocada sobre los criminales gracias a las publicaciones, películas o novelas donde todos los criminales son unos desalmados, locos o depredadores sexuales y no nos ponemos a analizar el trasfondo de esas mentes criminales. Una mente criminal estaría definida como incapaz de distinguir entre el bien y el mal. La predestinación a que un ser dañe a su propia clase, a su propio grupo o a su propia sociedad sin que tuviera control de sus actos. Eso más o menos, vamos a ver otro video. Me aguarda un instante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los... de la ciencia forense? ¿Cuál es la metodología que utilizan? ¿Es realmente un método efectivo? ¿Cuáles son los principios básicos que de alguna manera refrendan el que esto es una herramienta de carácter científico? Vamos a verlo brevemente. Si os pongo esta fotografía de un caso antiguo, posiblemente lo primero que notaréis es que hay tres fotografías religiosas exactamente iguales en este dormitorio, en esta recámara, como diríais en México. También posiblemente os fijéis en otros detalles como el despertador, etcétera. Pero fundamentalmente lo que llama la atención es que hay tres ilustraciones, tres retratos religiosos y son exactamente, o al parecer, son concretamente el mismo santo o el mismo Cristo, la misma figura religiosa, por así decirlo. Si os preguntáis el porqué de esto, es posible que haya varias hipótesis que surjan en vuestra cabeza. Una de ellas podría ser que se trata de una persona especialmente religiosa, pero tiene que tener algún tipo de particularidad a nivel conductual o psicológica, ¿no? Pocas personas tienen en el mismo lugar, en la misma habitación, tres ilustraciones, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, si hablamos de México, o del Apóstol Santiago, si hablamos de España. Con lo cual ya empezamos a
a ver que aquí en esta casa, en este dormitorio, la espiritualidad es una cosa más que importante. Si os muestro esta segunda fotografía, rápidamente repararéis que hay un espacio, como podéis observar, donde al parecer alguien estuvo de pie cuando se vertió esta sangre. O bien había unos zapatos allí colocados, ¿no? Posiblemente los que tengáis algo de experiencia a nivel de criminalística sabréis que sin la presión del peso de una persona rara vez la huella queda exactamente de manera perfecta, ¿no? Con lo cual, posiblemente, aunque no es imposible lo contrario, sí es lo más probable que la persona estuviera de pie cuando se vertió toda esa sangre. Es decir, os estáis preguntando el porqué de esa huella. Este pequeño detalle de alguna manera os puede ayudar a reconstruir la situación y los eventos o la posible secuencia, digamos, de la película criminal que ha ocurrido en esta casa, en este departamento. La tercera y última fotografía muestra un montón de documentos de carácter personal, fotografías, pero puedo asegurar que todas y cada una de esas fotografías y de esos documentos están rasgados por la mitad, como si una persona se hubiese tomado el tiempo de uno por uno rajar esas imágenes, esos documentos, esas identificaciones, esas certificaciones que nos hablan del pasado de una familia. Posiblemente, si os preguntaréis el porqué de ello, rápidamente descartaréis la posibilidad de que se trate simple y llanamente de una persona que ha estado revolviendo los cajones para buscar algo. ¿Por qué? Porque no se hubiese tomado la molestia de ir documento por documento y rompiéndolo por la mitad. Parece como si la persona hubiese estado huyendo del pasado o queriendo crear una línea de fraccionamiento importante, un abismo entre el antes y el ahora, entre el pasado y el futuro. Y todo esto realmente tuvo una explicación lógica en el conocido crimen del siglo, el crimen de los Alexander, donde quienes veis a la derecha, padre e hijo, concretamente asesinaron a la madre y a dos de las hijas, a las hermanas, digamos, de Frank, que sería el joven que veis a la derecha. La única que se libró por no estar en el departamento cuando ocurrió todo fue Sabine, que curiosamente pues estaba trabajando para un médico en una ciudad cercana. Este crimen conmocionó a la sociedad tinerfeña en los años 70. Fue un crimen con una investigación muy particular porque estamos hablando de unos escenarios en los que hubo incluso evisceraciones de las víctimas. Todo esto se produjo posiblemente por un arrebato surgido y generado durante mucho tiempo de un trastorno mental importantísimo latente en esta familia, pero sobre todo en los dos varones en relación a cierto carácter religioso que sería difícil de explicaros en una corta y sencilla clase como esta. Pero simplemente os diré que formaban parte de una secta de origen centroeuropeo y de alguna manera llegó el momento en el que creyeron realmente que las hembras de la familia estaban endemoniadas y que la única manera de liberarlas era acabar con la vida de ellas y además eviscerarlas. Un crimen realmente muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico. Y un expediente que de manera muy difícil, pero tras mucho esfuerzo consiguió llegar a mis manos y espero que sea en el futuro el proyecto de un posible libro en los próximos años. Bien, sin más, os habréis dado cuenta que la diferencia fundamental entre una investigación tradicional y una basada en la técnica del perfil criminal se trata de qué pregunta es la que se hace el investigador. ¿Qué pregunta hace normalmente o haría un investigador de la escena del crimen y qué pregunta haría un perfilador? Pues es sencillo. Uno se pregunta el qué es lo que ve esas manchas de sangre, y el otro se está preguntando el perfilador el por qué está viendo esas manchas de sangre con esa morfología concreta, por qué está viendo esos tres retratos repetitivos de un santo, por qué está viendo esos documentos rasgados uno por la mitad. Esa es la diferencia fundamental. Esa es la cuestión o el artículo interrogativo que utiliza un perfilador a diferencia de un investigador tradicional de campo. Por lo tanto, la perfilación criminal o el criminal profiling, ¿en qué se basaría? Bien, pues se basaría en lo siguiente. En un crimen tenemos un escenario, tenemos una víctima
escenario y víctima interactúan, por eso ves que los círculos son secantes uno con el otro. Y estudiando tanto escenario como víctima, de una manera, digamos, metodológicamente acertada y correcta, podríamos llegar a establecer hipótesis para averiguar quién es el agresor. Como bien veis, el agresor también interactúa tanto con el escenario como con la víctima. Esto seguramente os sonará en relación a este señor que veis aquí, a Lockhart, y su famoso principio de intercambio, ¿no? Todo agresor se lleva algo de la víctima o del escenario, víctima y escenario interactúan, etcétera. Hay muchas versiones de esta teoría criminalística esbozada por este forense de origen francés, que fue realmente uno de los precursores, sin saberlo, de lo que era la perfilación criminal. Llegados al mundo más moderno y situándonos, por ejemplo, en México, utilizando un término habitualmente empleado por el perfilador de Ciudad Juárez, Alfredo Velasco, tendríamos, digamos, el concepto, la hipótesis de que esta teoría de Lockhart se puede extrapolar a la conducta. Es decir, si volvemos atrás, os diría que la conducta que se genera a través del agresor y la víctima también se ve plasmada de alguna manera en el escenario. Esto es lo que en síntesis se podría denominar evidencia conductual. Y realmente esa evidencia conductual es la que tratamos de llevar a los jurados, a los jueces, cuando estamos realizando un informe de perfilación criminal, un diagnóstico de perfilación criminal. Estamos intentando extraer esas pruebas invisibles, esas huellas invisibles, y traducirlas para, de alguna manera, caracterizar al agresor. Se podría decir que de alguna forma podría ser tan importante el código conductual de un agresor como un código genético, por ejemplo, extraído a través de la amplificación del ADN nuclear en, por ejemplo, un pelo. Sé que este concepto puede parecer un poco abstracto y complejo, pero realmente cuando nos metamos de lleno en casos prácticos de perfilación criminal, en estudiar escenarios, en estudiar víctimas, en intentar hipotetizar cómo puede ser física o psicológicamente un agresor, pues posiblemente lo entenderemos con más acierto. Y fijaos que he dicho física o psicológicamente, porque realmente cuando hacemos el perfil es perfil criminológico, no solo psicológico. Saber la altura del agresor, la relación que tenía con la víctima, el lugar donde vive, o si es una persona corpulenta, son aspectos que se escapan del mundo de lo psicológico. Por eso hablamos siempre de perfil criminal. Pero, como ya os digo, para poder saber un poco más de este tema, lo ideal sería que participarais en alguno de los talleres que imparto a lo largo de la geografía española y desde hace no mucho también en Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. Bien, vamos llegando al fin de la clase. Creo que tenemos un video más como para ir cerrando. Quedan pocos minutos. Es importante esclarecer que no se refiere a un perfil criminal como Ese pasamos. Perdón. Vamos llegando al final de la clase. Espero que le haya sido útil la información para todos. Así que los certificados estaré pasando en breve. Estaré confeccionando aquellos que abonaron. Y esperamos en la próxima clase, que estamos preparando también perfilación cibercriminal. Aquellos que necesitan alguna clase especial, algo nos informan, nos avisan al privado, me avisan a mí o a Álvarez, tienen los números telefónicos, y estaremos preparando la clase sin inconvenientes. También estamos viendo, a modo de adelanto, con un instructor de tiro, de ITV, para realizar todo lo que es curso o seminario de armas cortas, utilización de armas de fuego, armas cortas, armas largas, y posterior a un diplomado en utilización de armas cortas y armas largas. Así que estaremos teniendo un poco más de lo que siempre estamos dando, avanzando ya en la parte de lo que es armamento.
Y también muy pronto estamos preparando la clase sobre seminario de armas de electroshock, lo que vendría a ser armas taser. Estamos siendo dentro de la fundación pioneras en ese ámbito, lo que es arma de electroshock. Así que ya estén atentos a la comunidad. Vamos a estar informando. El próximo sábado 31 ya les informo que vamos a estar dictando taller Introducción del Operador K9. Se va a dar lo que es educación canina, adiestramiento en sí, primeros auxilios del can, pero que ya les digo ya exactamente qué vamos a dictar. Bien, adiestramiento, educación canina, primeros auxilios en canes, búsqueda de rescate, operaciones y manipulaciones con K9. Así que los esperamos en la parte virtual. Aquellos que quieran venir para la parte presencial, también los estamos esperando acá en la localidad de Fontana, Chaco. Así que tengan muy buenas noches a todos y espero que les haya sido útil la información que siempre les traemos. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta la próxima clase.